día que quería pintar. Era una mañana fría de invierno, cuando una pequeña águila vio la luz. Era pequeñita, la cabeza y la nuca estaban recubiertas de plumas color castaño, mientras que el resto del cuerpo tenía plumas largas y anchas con pequeñas manchas blanquecinas sobre un fondo negro. Siempre fue curiosa y observadora, y la apasionaba hacer largos vuelos desde el bosque en el que vivía. Desde las alturas divisaba preciosos paisajes y lugares, pero de todos ellos había uno que le generaba especial curiosidad: la ciudad. Un día decidió descender y volar a baja altura para ver más de cerca cómo era una ciudad. Mientras sobrevolaba los edificios, un gran alboroto lleno de alegría llamó su atención. Se dirigió hacia la procedencia de tanta risa y griterío, posándose en un frondoso árbol que allá había. Se trataba del patio de recreo de un colegio. Se quedó entusiasmada con lo que veía y la alegría que transmitía. Le encantaba volver día tras día y observar a los niños en el patio. No llegaba a entender el motivo de tanta alegría, por lo que pensó que lo mejor sería conocer qué hacían dentro de las aulas. No paraba de pensar cómo podría conseguir entrar en la clase para poder ver más de cerca lo que los niños hacían allí. Además, había un problema: nadie podía enterarse que ella se encontraba allí. Los niños podrían asustarse, lo cual, si llegaba a suceder, nunca se lo podría perdonar. Tras mucho pensar y observar, se dio cuenta que había una pequeña ventana que siempre estaba abierta. Ya lo tengo, pensó. Decidió que esa noche entraría y se escondería muy bien en algún rinconcito del aula, donde nadie pudiese darse cuenta de su presencia. A la mañana siguiente, allí estaba en el aula, inmóvil como una estatua y camuflada entre las cajas que había encima de un armario. Tenía un miedo terrible a ser descubierta, pero afortunadamente esto no sucedería. La casualidad hizo que el aula elegida para su escondite fuese la de dibujo. Allí observaba cómo el profesor enseñaba a sus alumnos en la pizarra cómo dibujar. Le maravillaba la idea de poder dar forma y color a todo lo que pasaba por su imaginación. Ahora tenía que averiguar la manera de aprender a todo aquello. Pasaban los días, semanas y meses, y la idea de aprender a pintar se hacía más y más fuerte, pero no conseguía encontrar la forma de hacerlo. Cuando ya estaba convencida que nunca aprendería, conoció la existencia de un búho real, famoso por su sabiduría. Pensó que quizás, entre tanto conocimiento, el viejo búho podría darle ayuda. El águila se armó de valor y fue ante el gran búho a contarle su experiencia y necesidad de aprendizaje. El búho, haciendo gala de su experiencia y sabiduría, rápidamente se dio cuenta que frente a sus ojos tenía al aprendiz perfecta. Le confirmó que podía enseñarle todo lo que necesitaba y aceptó de buen agrado la propuesta del audaz águila. Era tremendamente difícil pintar haciendo uso del pico y usando pequeñas ramas a modo de pincel. Inicialmente, todos los dibujos le salían fatal, pero como su tenacidad no tenía límites, poco a poco fue mejorando su técnica. Con gran esfuerzo y tras el paso del tiempo, los feos garabatos llegaron a convertirse en preciosos dibujos llenos de luz y realidad. Lo había conseguido. Se había convertido en la gran pintora que tanto había deseado ser. Ahora se preguntaba cómo podía agradecer a esos niños y al colegio haber despertado en ella su gran pasión por la pintura. De pronto lo tuvo claro. Ya sabía lo que iba a hacer. Rápidamente cogió todo lo necesario para dibujar y voló al colegio. La ventana que años atrás había usado seguía estando abierta. Esperó a que anocheciese y entró nuevamente, dirigiéndose a aquella aula que tanto la había entusiasmado. En la pared del fondo de la clase dibujó lo que se había quedado en su memoria aquel día: una clase llena de niños entusiasmados con la explicación del profesor que les enseñaba a pintar. A la mañana siguiente, como era habitual, el primero en llegar a la clase fue el profesor. No podía creer lo que veía en sus ojos. Ese inexplicable dibujo era como una vuelta a su infancia. Era tan realista que podía conocer a cada uno de sus compañeros de clase, y entre todos ellos estaba él, aquel niño que ahora era el profesor de dibujo, que al igual que el águila, persiguió sin descanso su pasión.
Desde aquel día, ese bonito mural ha estado acompañando a todas las nuevas generaciones de niños que han ido pasando por el aula de dibujo de aquel maravilloso colegio.